Buenos alumnos, la clase de hoy será un poquito diferente, de todas formas tendrán mi narración por sobre las diapositivas, ¿ya? En la clase de hoy hablaremos sobre el género lírico, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de nuestra clase? Identificar y lograr comprender todos los diferentes tipos de rima y cuáles son las características que definen como tal a un texto lírico, ¿ya? Comenzamos dando una definición general. El género lírico, ¿a qué se refiere el género lírico? Pues, a un mundo de sentimientos y emociones. Eso es a lo que el género lírico se centra, eso es como a lo que apunta generalmente. En este género pertenecen todas las obras que están escritas en versos y en estrofas. Esto es algo como súper importante. Lo que va con el género lírico está escrito en verso y en estrofa. En estas obras también se expresan sentimientos, se expresan emociones íntimas que son individuales, son personales o son generales. Los componentes que tiene el género lírico como tal son, en un principio, hablante lírico y objeto lírico. Hablante lírico es el ser ficticio que va transmitiendo los sentimientos, que transmite las emociones, ¿ya? Es ese que está hablando en el poema que expresa su mundo interior. El hablante lírico vendría siendo el equivalente al narrador en el género narrativo, para que se entienda un poco. El objeto lírico es la persona, el objeto o la situación que origina los sentimientos, o sea, hacia quién nosotros le estamos dando ese poema. ¿Es un ser amado? ¿Es al perrito que se murió? ¿Es al caldillo de Congrio, como lo tenía uno? Neruda tenía un poema al caldillo de Congrio porque le gustaba mucho. Entonces, ese objeto o situación que origina los sentimientos es nuestro objeto lírico. Y características como un poco más generales es que tiene un carácter subjetivo. ¿Qué queremos decir con subjetivo? Cuando usamos esa palabra, nos referimos a que es algo súper personal. Es un texto como que habla por uno mismo. No estamos hablando de los sentimientos de una persona, algo que tú sientes. Tú puedes encontrar algo muy bonito, a lo mejor otra persona lo encuentra feo, pero es una opinión personal. Eso quiere decir ser subjetivo. El autor, que el autor vendría siendo el poeta o la poetisa. El emisor, en este caso, como habíamos dicho, es el hablante lírico, es ficticio, ese personaje que se inventa dentro del poema para enviar el mensaje o para vivir esa situación. El motivo lírico es el tema, como el tema más grande que estamos tratando. Hay un recurso sonoro, hay una rima, hay un ritmo, hay una cierta belleza que se busca al ser escrito y al ser hablado el poema, que rime, ¿cierto? Que se sienta como distinto a una narración normal. Se escribe, como habíamos dicho, muy importante en verso y en estrofa. Más adelante los vamos a explicar. Y su función es expresiva o emotiva. Quiere decir, quiere expresar sentimientos o emociones. Eso es como una de las características principales que viene a tener nuestro texto lírico, nuestro género lírico. Ahora, elementos que son como súper importantes, que no podemos dejar pasar, vendrían siendo, como ya habíamos dicho, versos y estrofas. Aquí dice, en su silueta se distingue, porque nosotros al ver un texto, los que usan lentes y se sacan los lentes y no leen nada, pero van a poder ver como una forma que tiene el texto lírico, que es más cortito, es como alargado, así como se ven las letras de las canciones cuando las buscamos en internet. Eh, y eso viene, se entiende porque está escrito en verso y en estrofa, ¿cierto? Entonces un verso es cada línea que tiene el poema, ¿cierto? Cada una de las líneas es un verso distinto. Y una estrofa es un conjunto de versos. Generalmente, y esto va a depender del poema, se hace de 4 o de 5. Hay otros órdenes que son 4 5 4 5. Esto va a depender. Por ejemplo, a veces 4 versos hacen una estrofa, a veces 5 versos hacen una estrofa. Eso depende del orden que haya elegido el poeta o la poetisa, o el orden que haya elegido el cantante para escribir su canción.
Eso va a depender, es completamente personal. A su vez, en los versos nosotros encontramos la rima. ¿Qué es la rima? Es una igualdad o semejanza de sonidos al final de los versos. La rima yo creo que la conocen. Ahora, hay tres tipos de rima distintos. ¿Cuáles son los tipos de rima diferentes que deberían conocer para poder ir identificando? En un principio, la rima consonante. Esta es como la más fácil de identificar porque uno está leyendo el poema y dice, ah, esto como que suena muy parecido, rima consonante, ¿ya? Hay una igualdad de sonidos en la terminación de un verso. O sea, un verso termina y es igual al que viene, ¿ya? Y eso es una rima consonante. Aquí tenemos un ejemplo. Pepo el pirata, baila el una pata, pues viento en popa, se seca su ropa. ¿Mm? Están marcados ahí el ta y el pa también, obviamente. Ahora rima asonante. Esta es un poco más difícil de identificar, porque se establecen las vocales de los versos. Generalmente es como la última vocal, pero a veces también se usa con la penúltima o la antepenúltima, que vayan siendo parecidos. Suena muy parecido cuando uno lo habla, ¿ya? Pero al verlo a veces cuesta identificarla. Por ejemplo, el que dice, y ese lindo sombrero se fue con el viento. Ahí suena súper distinto. Pero si lo analizamos y vemos lo que está ahí remarcado, la E y el O están, ¿cierto? Y la E y la O están abajo. Debajo de ese alto pino, lee el mágico libro. También suena distinto, es una rima asonante. Tenemos las vocales, perdón, iguales, aunque no sea tan parecido, es una rima de todas formas. Y ahora viene la rima blanca o la rima libre. Esta es como la más fácil de hacer, entre comillas, porque es más moderna. Se usa este tipo de rima y lo importante es como el ritmo. Es más llevar el ritmo. La rima libre se usa harto en las canciones. Es una rima que no rima. En realidad no tiene como ninguna regla. Va a depender del género de la canción, obviamente. En el rap y en el hip hop tienden a usar mucho la rima consonante. Y la rima asonante, cuando están medios cortos de palabra, le tiran una asonante ahí para que suene parecida. Pero en realidad no tienen la rima precisa. Ahora tenemos el texto poético. El texto poético pertenece al género lírico. Yo he nombrado harto el poema, pero el poema no es como lo único que tenemos dentro del género lírico. Hay hartas cosas. ¿Ya? ¿Por qué empezamos con el poema? Porque es como mejor lo podemos identificar. ¿Ya? Como más lo podemos ver, como se puede reconocer súper fácil es a través del poema. Eh, Aquí viene un ser humano, expresa sus pensamientos, expresa las emociones, y es todo por medio de la belleza de las palabras. La poesía, los poemas en general, tienden a ser bellos, tienden a hablar de amor o de desamor también, tienden a expresar los sentimientos de que algo que te gusta, de algo que quieres mucho. Entonces de eso se trata el texto poético, la poesía en sí. Y los distintos tipos de textos poéticos, como ya les había dicho, que hay mucho más que el poema. Tenemos el poema, que es una obra en verso, en prosa. La canción, que generalmente está en verso. Se canta y se le pone música. Aquí dice generalmente, pero si no hay música de acompañamiento como a un instrumento, la misma voz le da el ritmo a la canción cuando se canta a capela. Una oda también podríamos decir que es un poema, entre comillas. Es un texto poético y expresa una alabanza. Es como algo de admiración, algo que te gusta mucho, tú le haces una oda a eso que te gusta. Como yo les decía, Pablo Neruda tiene una oda al caldillo de congrio. Hay también una oda a las papas fritas, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser cualquier cosa que a ustedes les guste, se puede confeccionar una oda. Las payas es un texto poético puramente chileno, es dialogada, se improvisa, al igual que podríamos decir las batallas de gallos de hip hop. Se improvisa y se trata de sacar una rima consonante y que sea como bien que ataque al enemigo, digamos, así para ponerlo como más épico, ¿ya?
pero voy a la persona que está al frente. Ustedes deben conocer las payas, yo creo. Un acróstico ya esto es como más raro. Un acróstico es un poema en que las letras iniciales van dando el sentido, van formando una frase. No se preocupen si no entienden lo que es un acróstico. Más adelante les tengo unos ejemplos y ya van a decir, ah, era súper fácil. Y un caligrama es poesía con forma. O sea, los versos hacen una imagen. Esto es difícil de hacer porque además de saber que tenemos que escribir, tenemos que darle como un sentido y tenemos que pegar, hacer un dibujito. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de poema. Yo creo que conocemos los poemas, espero que conozcan los poemas. Eh, tenemos a un señor muy chiquitito, un señor tan chiquitito. Había una vez un señor chiquitito, tan chiquitito, que la cabeza tenía los pies, tenía una cara tan divertida que la boca la tenía al revés. Aquí podemos ver rima consonante entre pies y revés. Y más abajo tiene poquito que rima con chiquitito. Puse poemas fáciles, en realidad a medida que avancemos las clases vamos a aumentar la complejidad de esto. ¿Ya? Pero siempre es importante que vamos conociendo la materia de forma fácil para meternos a lo complejo. Poemas. Si buscan poemas en Chile, traten de evitar a Nicanor Parra. Nicanor Parra les va a salir como antipoesía. Eso es algo que vamos a tomar más adelante. Así que por ahora Nicanor Parra no. ¿Ya? Pablo Neruda, Gabriela Mistral, poetisa. Y así muchos pueden encontrar. Aquí hay un ejemplo de oda. Una oda a la esperanza de Pablo Neruda. Pablo Neruda le hacía oda a todo. Tiene una hasta los caracoles, creo, al baño. No. Sí, le hacía oda a todo. Y Nicanor Parra, como les dije, tiene una oda a la caca. Entonces, eso es antipoesía. No viene con el género lírico muy bien. Tenemos una oda a la esperanza. Que aquí pueden poner pausa al video y la pueden leer tranquilos. No la leo yo porque que la leo el profe leyendo toda la oda. Una paya cortita. Chile es muy bonito, Chile es todo mi amor, por eso yo le quiero con todo mi corazón. Que rime nomás, que fluya. Y aquí tenemos una rima no consonante, pero sí asonante, son casi puras O. Luego el acróstico, aquí está lo que les decía. Perdonen la calidad, Full HD, 4K. Pero tenemos una palabra abajo que aquí es Matilde, el nombre de una persona amada, ¿cierto? Y hacia el lado va poniendo el poema. Mi mayor anhelo es tenerte a mi lado y que tu amor sea infinito. Y así se va armando la palabra, pero comenzando con un nombre propio que es Matilde, ¿cierto? Y al final tenemos el caligrama. El caligrama es este pequeño poema que tenemos aquí del gatito en la ventana. Todas las tardecitas mi gata mira sentada en la ventana. Y eso podemos ver que se va dibujando por la silueta alrededor de la gatita, ¿cierto? Y esto sería la clase de hoy. Espero que hayan entendido lo que era el género lírico, cómo reconocer los distintos tipos que podemos ver adentro y las partes que tienen. En las clases que vienen vamos a seguir tratando este tema y vamos a meter algunas cosas un poco más complicadas. Eso. Espero que desarrollen la guía. Recuerden pegarla en el cuaderno porque cuando logremos volver se van a revisar. Espero que estén bien y nos vemos en la próxima videoclase. Adiós.